We're very pleased to have with us Andrés Manuel López Obrador this morning. I will present in a moment. This is part of a series that we call Dialogues with Mexico, Diálogos con México. Lázaro Cárdenas, who is a senior scholar here at the Wilson Center and a member of the Inter-American Dialogue, has been organizing this series, and we thank Lázaro for putting this together. A quick advertisement. We expect to have Josefina Vázquez Mota on October 21st. We'll be over at the Dialogue. And we'll be co-sponsored by both organizations. And there will be other events that try and bring a plural set of voices from Mexico, the broadest possible set of voices from Mexico to Washington, people who are relevant, who are necessary, who are part of the conversation that goes on in Mexico and that we in the United States need to understand. We're very pleased to have with us Andrés Manuel López Obrador. He is as many of you know, has a long history in Mexican public life and on the international scene as well. He is someone who has been a leader in his home state of Tabasco. He was the president of his party, the PRD. He went on to be chief of government, mayor of Mexico City. He is now the president of the Movement for National Regeneration, Morena, and we very much look forward to hearing from him in his first public presentation in Washington, D.C., I believe ever, and we're very honored that he's chosen to come here to the Dialogue in the Wilson Center as part of Dialogues with Mexico for this conversation. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, le paso aquí la palabra a usted. Gracias por venir, es un gusto tener usted con nosotros y gracias por acompañarnos en este foro. Esperamos sus palabras. Amigas, amigos, nos da gusto estar aquí con ustedes en el Centro Wilson, en el marco de estas conferencias que se llaman Diálogos con México. Voy a leer un texto que fija con claridad la postura que nosotros tenemos en cuanto a la relación de nuestro país con Estados Unidos. Dice así: a pesar de que a lo largo de la historia las relaciones entre México y Estados Unidos han sido difíciles y complejas, también han habido periodos de entendimiento y cooperación para el desarrollo. Recordemos la relación de respeto y comprensión cuando la expropiación petrolera entre los gobiernos de Franklin Delano Roosevelt y el general Lázaro Cárdenas del Río, o durante la Segunda Guerra Mundial, cuando México ayudó a Estados Unidos a satisfacer su necesidad de materias primas y mano de obra mediante el convenio laboral del programa Bracero. En los años 50, México fomentó su industria, lo cual requirió de bienes de capital y tecnología de Estados Unidos. En los 70 se iniciaron en México los programas para el desarrollo de la zona fronteriza norte, aprovechando el creciente intercambio comercial con nuestro vecino. Al mismo tiempo, el crecimiento de nuestro mercado interno resultó atractivo para las empresas estadounidenses que abrieron filiales e invirtieron en nuestro país. En 1993 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en 1995 Estados Unidos otorgó apoyo financiero extraordinario para superar la devaluación del peso y la crisis de confianza al concluir la administración de Carlos Salinas de Gortari.
Sin embargo, en los últimos tiempos, la cooperación bilateral se ha enfocado más a temas de seguridad, sin atender las causas que han originado los problemas de violencia y la creciente migración de mexicanos a los Estados Unidos. En consecuencia, es menester exponer ante ustedes aquí en Washington nuestra visión acerca de lo acontecido en los tiempos recientes en nuestro país. Debe saberse que desde 1983 la política económica aplicada en México solo ha beneficiado a una pequeña minoría y ha propiciado el abandono de las actividades productivas, la falta de empleos, el empobrecimiento de la gente y la descomposición social que hoy se expresa en inseguridad y violencia. Para demostrar que la crisis de México tiene como origen los malos resultados de la política económica, conviene señalar que en los últimos 28 años, de 1983 a la fecha, el crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido en promedio de 2.3%, y si consideramos el aumento de la población, el per cápita es de 0.4% anual, una de las tasas más bajas del continente americano y del mundo. La falta de crecimiento no solo debe atribuirse a los defectos estructurales del modelo neoliberal, sino también al mal manejo de la política económica y fundamentalmente a la corrupción gubernamental. Por ejemplo, en la administración de Carlos Salinas, la conducción de la economía se basó en privilegiar a un pequeño grupo sin importar el interés nacional. Este grupo se benefició sobre todo de la privatización de activos del Estado, muchos de los cuales terminaron siendo monopolios que asfixiaron gran parte del potencial de competencia y de crecimiento de la economía. Al mismo tiempo, el gobierno abandonó las políticas de fomento al sector agropecuario, a la industria y al resto de las actividades productivas. Se dividió a Pemex y a la industria eléctrica y se rompió la cadena de valor que permite manejar de manera eslabonada e integral al sector energético. Esto explica, en buena medida, la paradoja de que México, siendo uno de los principales países productores de petróleo, sea a la vez uno de los más grandes importadores de gasolinas y de otros petrolíferos en el mundo. La poca creación de empleos y el abandono del campo y de las actividades productivas provocaron el aumento de los flujos migratorios a los Estados Unidos, y México se convirtió en el país que más mano de obra exporta al extranjero. En la actualidad, el fracaso de esta economía de élite se mide con tasas de desempleo y subempleo del 21% de la población económicamente activa. Hoy, según cifras oficiales, el 67% de los trabajadores con empleo, 7 de cada 10, reciben ingresos que no superan los 3 salarios mínimos, o sea, $13 diarios. Y lo peor de todo es que en los últimos 5 años, por la llamada guerra contra el narcotráfico, han perdido la vida alrededor de 50,000 mexicanos, muchos inocentes y en su mayoría jóvenes que no tuvieron oportunidades
y fueron obligados por las circunstancias a tomar el camino de las conductas antisociales. En pocas palabras, la violencia en México se ha originado en lo fundamental por la falta de desarrollo. Por eso nuestra propuesta consiste en cambiar la política económica, orientando el esfuerzo del gobierno de México hacia la reactivación de la economía, la generación de empleos y el bienestar de los mexicanos. En específico, nos proponemos superar el estancamiento económico con proyectos de desarrollo de alto impacto y de dimensión social. Puntualmente planteamos, primero, rescatar al campo e impulsar la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria. 2, sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables en el sureste del país para crear empleos, detener el fenómeno migratorio y mejorar el medio ambiente. 3, integrar y utilizar al sector energético como palanca de desarrollo. En específico, construir 5 grandes refinerías que aumenten el valor agregado del petróleo crudo, generen empleos y sustituyan las importaciones de combustibles que hoy nos cuestan más de 20,000 millones de dólares al año. 4, no permitir las prácticas monopólicas y establecer como prioridad la libre competencia. Actualmente, por los monopolios se pagan precios exagerados que quitan a las familias entre 10 y 15% de sus ingresos y son un freno al crecimiento económico y al empleo. 5, dar prioridad al desarrollo de la pequeña y mediana empresa con energéticos y créditos baratos, con protección ante precios exagerados de insumos, impuestos altos y burocratismo. 6, crear un corredor económico y comercial en el istmo de Tehuantepec. Este proyecto se propone aprovechar la ubicación estratégica y la cercanía de esta franja del territorio nacional para unir al Pacífico con el Atlántico y con ello facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa este de los Estados Unidos. Se trata de un corredor de 300 kilómetros, donde se construiría una línea ferroviaria para el transporte de contenedores. Se ampliaría la carretera existente, se rehabilitarían los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y se instalarían plantas para ensamblar piezas y fabricar manufacturas. Este proyecto, que dejará a salvo el derecho a nuestra soberanía, se promoverá con la participación del sector público, privado y social. En este caso, como en cualquier otro proyecto, se tendrá en cuenta los impactos ambientales y no se pasará por encima de los derechos de los propietarios de las tierras. Por el contrario, serán tomados en cuenta, consultados e incorporados como parte sustantiva del proyecto. En particular, los dueños de las tierras que formarán parte de este corredor serán invitados a participar como socios o accionistas de la empresa que se constituya con este propósito. La construcción de estas obras y las fábricas que se instalen generarán un importante número de empleos para evitar que los jóvenes de esta región sigan emigrando hacia el norte en busca de oportunidades de trabajo. 7, impulsar la industria de la construcción para reactivar pronto la economía y generar empleos. En lo específico, se proponen los siguientes proyectos. A, un programa de 1 millón de acciones de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda en el medio rural y urbano para generar
500,000 empleos. B, la construcción de obras y servicios públicos, es decir, introducción de agua potable, drenaje, construcción de pavimento, de escuelas, hospitales y espacios para la recreación y el deporte en colonias populares del Valle de México, en ciudades fronterizas y en las periferias de las urbes más pobladas del país. C, la construcción de nuevas carreteras, sobre todo en el sur-sureste, así como un programa para atender a 362 municipios, el 15% de los 2,456 que existen en el país, cuyos pueblos no cuentan con caminos pavimentados para trasladarse a sus cabeceras municipales. La construcción de estos caminos debe hacerse con el uso intensivo de mano de obra comunitaria para crear empleos y fortalecer las economías locales. D, la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Tizayuca, Hidalgo, con la operación de un tren moderno y rápido hacia la Ciudad de México. Y E, la construcción de trenes rápidos o de gran velocidad de la Ciudad de México hacia la frontera con Estados Unidos, así como el tren turístico y cultural de la Ruta Maya, Cancún, Chichén Itzá, Mérida, Campeche y Palenque, Chiapas. Como es obvio, para llevar a la práctica estas acciones se necesitan recursos que deberán obtenerse mediante la participación e inversión conjunta del sector público, privado y social. En cuanto al sector público, se contempla aplicar una política de austeridad que reduzca el gasto burocrático, sobre todo el destinado a mantener los privilegios de la alta burocracia. También se liberarán fondos con el combate a la corrupción y con la aplicación de una reforma fiscal progresiva, como lo establece la Constitución General de la República. Se ha hecho el análisis y se tienen los estudios necesarios para afirmar que con estas tres medidas, repito, un plan de austeridad, el combate a la corrupción y una reforma fiscal progresiva, se podrían liberar hasta 800,000 millones de pesos, 60,000 millones de dólares para el desarrollo económico y el bienestar de la población, es decir, el 6% de nuestro Producto Interno Bruto. Desde luego, esta nueva política exige de llevar a cabo cambios de fondo en el gobierno, en su estructura y en su organización. Estamos seguros de que sin combatir la corrupción en las altas esferas gubernamentales, no será efectiva ninguna estrategia de desarrollo. La colusión de funcionarios con negocios privados en perjuicio del país y la ausencia de valores éticos y morales han minado las bases del desarrollo y han producido la actual decadencia. En este marco es que se propondrá en su momento al gobierno de Estados Unidos un cambio sustancial en la relación bilateral. Vamos a convencer y a persuadir a las autoridades de Estados Unidos de que por el bien de las dos naciones es más eficaz y más humano aplicar una política de cooperación para el desarrollo que insistir, como sucede actualmente, en dar prioridad a la cooperación policíaca y militar. Hoy, por ejemplo, el monto de ayuda de Estados Unidos a México es de 478 millones de dólares. Y además de ser raquítico, casi en su totalidad, 450 millones de dólares se destinan a la llamada Iniciativa Mérida. Con claridad lo decimos,
Nuestra propuesta es obtener más recursos y cambiar las prioridades. Lo primero debe ser el desarrollo y la creación de empleos en nuestro país. Los problemas de índole económico y social no se resuelven con medidas coercitivas. Con mucho respeto expresamos, no es con asistencia militar o con labores de inteligencia, ni con envíos de helicópteros y armas, como se remediará el problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. Tampoco se detendrá el flujo migratorio construyendo muros, haciendo razias, deportaciones o militarizando la frontera. Los mexicanos que vienen a buscarse la vida a los Estados Unidos lo hacen por necesidad, no por gusto. Lo arriesgan todo para tener un trabajo y mitigar su hambre y su pobreza. Aquí abro un paréntesis y hago un atento llamado al presidente Obama para que cumpla su compromiso de campaña de regularizar la situación migratoria de los mexicanos que trabajan honradamente en Estados Unidos. Entiendo que está de por medio la cuestión electoral y que hay en este país una oposición conservadora que se niega a reconocer los derechos de los migrantes y que incluso han optado por la persecución y el racismo, pero en todo momento debe actuarse pensando que por encima de las fronteras están los derechos universales del hombre, el derecho a la libertad de la palabra, el derecho a la libertad de cultos, el derecho a vivir libres de miseria y el derecho a vivir libres de temor, proclamados precisamente por ese presidente gigantesco, precursor de la política de la buena vecindad, Franklin Delano Roosevelt, uno de los mejores estadistas que ha tenido Estados Unidos. En el fondo, lo que se requiere es que Estados Unidos amplíe y sobre todo reoriente su ayuda oficial a México. Y para ello estamos dispuestos a poner en correspondencia nuestro plan económico con el establecimiento de una nueva relación con el gobierno de Estados Unidos, fincada en la cooperación para el desarrollo y la ayuda mutua. Todo, desde luego, en un marco de respeto a la independencia y a la soberanía de nuestros países. Por nuestra parte, no descartamos la posibilidad de firmar un acuerdo para la aplicación de un programa bilateral orientado a reactivar la economía y a crear empleos en México. Para ilustrar mejor lo que queremos, sirva de ejemplo un contraste de lo que pasa actualmente con lo que deseamos que suceda en el futuro. Hace unos días apareció por primera vez en público el nuevo embajador de Estados Unidos en México para entregar helicópteros militares a la Armada de nuestro país. En vez de esta imagen, quisiéramos que el embajador estuviera presente en un día no muy lejano en la entrega de cheques del Banco Norteamericano de Desarrollo para financiar proyectos como el de la reforestación de la selva lacandona y generar 400,000 empleos anuales, o para la pavimentación de caminos en Oaxaca con el uso intensivo de mano de obra, o para el programa de incorporación a los jóvenes al trabajo y al estudio. Amigas y amigos, como es sabido, por cuestiones de geopolítica, México tiene una situación especial. Somos vecinos de la mayor potencia económica, política y militar del planeta. No solo nos unen 3,000 kilómetros de frontera, sino que viven y trabajan en este país alrededor de 12 millones de mexicanos. Por eso debemos utilizar toda nuestra imaginación y todo nuestro talento diplomático para construir
a partir de nuestra innegable realidad, una política de buena vecindad y de mutuo beneficio. Sería irresponsable no procurar con el gobierno de Estados Unidos una relación de colaboración basada en el respeto, en la cooperación para el desarrollo, en la paz y la tranquilidad de nuestros pueblos. Nosotros lo intentaremos. Siempre habrá voluntad de nuestra parte. Termino recordando lo que expresó el presidente Wilson en su célebre discurso de los 14 puntos al término de la Primera Guerra Mundial, cuando postuló el principio de justicia para todos los pueblos y nacionalidades, bajo la premisa de que las naciones tienen derecho a vivir en igualdad de condiciones, de libertad y de seguridad, con los demás estados, sean pequeños o grandes, fuertes o débiles. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por esas palabras y por darnos su visión de la relación y el futuro de México. Si usted puede, queremos abrir un poco de espacio para algunas preguntas. Le voy a pasar la primera pregunta a nuestro colega y amigo Peter Hakam. ¿Está bien? Muchas gracias. Y luego voy a darle chance a la audiencia también. Bueno, primero, siempre es un gran placer de participar en un evento con el Woodrow Wilson Center y también el Instituto Mexicano. Es siempre tan eficiente, alta calidad y buen humor. Entonces, muchas gracias para esta invitación. Bueno, primera pregunta. Primero quiero hacer un comentario, si puede, un pequeño nomás. Pero parece cuando habla de la política de los Estados Unidos al exterior y a México especialmente, parece a mí un poco tiene más confianza en nuestro gobierno de que la mayoría de americanos. Y hacer estos cambios tan profundos. Que decir, estamos en una situación ahora como un buen observador de la política norteamericana que no podemos resolver los problemas pequeños, los debates, todo entra en un debate perpetuo. Y no, entonces yo creo que tiene que ser muy optimista para tener esta visión de un futuro, por lo menos en el corto plazo. Pero la pregunta, cuando hablaba la lista del menú para el progreso mexicano, cómo puede impulsar la economía, la sociedad. Hay dos temas que menciono muy poco o no, tal vez perdí algo, pero uno es el manejo de Pemex, la gran compañía de petróleos, que decía que está considerado mundialmente que una de las industrias petroleras más ineficiente, más atrasado tecnológicamente. ¿Qué haría con Pemex? Y segundo, que no mencionó el sistema educativo en México, que ha tenido ciertos adelantos recientes, pero básicamente realmente está en una situación de deterioro grande, que no está sirviendo para un gran país. Necesita un gran sistema educativo para realmente levantar. Yo quiero que usted podría hablar de estos dos temas un poco. Sí, en cuanto a el sector energético y en particular la política petrolera, como lo expresé, aunque de manera general, el propósito es integrar todo el sector energético, que actúa de manera separado o desintegrado. Queremos integrar desde la exploración del petróleo, la perforación de los pozos, la producción, la refinación, la petroquímica y la
producción de gas, así como la industria eléctrica, toda la cadena de valor. Desde luego, no pensamos en privatizar el petróleo. Consideramos que es una herencia de todos los mexicanos, de nuestra generación y de las que vienen. Lo que tenemos que procurar es un manejo racional del petróleo y no gastarnos la herencia de las futuras generaciones. Cuando hablo de un manejo racional del petróleo, estoy pensando en que debemos darle valor agregado a la materia prima, no hacer lo que se hace actualmente, que vendemos petróleo crudo y compramos gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Llevamos 30 años sin construir una nueva refinería en el país. En México hay 6 refinerías. En Estados Unidos hay 149 refinerías. Entonces queremos resolver esto y resolver también el problema de la corrupción en todos los contratos que se otorgan, tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad. En pocas palabras, queremos modernizar al sector energético, limpiarlo de corrupción y utilizar al sector energético como palanca del desarrollo. De manera muy concreta, lo que queremos es reducir los precios de los combustibles, que cueste menos la gasolina en México, que cueste menos el diésel, el gas y la energía eléctrica, no solo para apoyar a consumidores, sino para impulsar a la pequeña y a la mediana empresa y al comercio. No podríamos ser un país competitivo, el poder competir en un mundo globalizado, si no se reducen los costos de los energéticos en México. Para la industria, por ejemplo, se tienen que pagar precios por encima de lo que cuestan los energéticos en el mercado internacional. Entonces, el propósito es eso, modernizar a Pemex sin privatizarlo, para impulsar el desarrollo del país. La otra pregunta. Sobre educación. Sobre la educación. Es parte de lo que proponemos para atender a los jóvenes. ¿Qué ha sucedido en México? En 28 años se abandonó la educación. Sobre todo se apostó a impulsar básicamente la educación privada. Yo no estoy en contra de la educación privada. Creo que el que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho. Pero considero que el Estado mexicano está obligado a garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. ¿Qué ha sucedido en cuanto a la educación? No solo hay problemas de calidad, no solo tenemos problemas en cuanto a la calidad de la enseñanza, sino también hay problemas de cobertura. Se tiene en el nivel básico cubierto
todo lo relacionado con la educación, aunque no en las mejores condiciones, porque hay miles de escuelas en el medio rural unitarias, en donde 1 o 2 maestros atienden los 6 grados, pero se ha avanzado en cubrir todo lo que tiene que ver con la educación básica, preescolar, primaria, secundaria. Pero en lo que tiene que ver con la educación media superior y en la educación superior, ahí hay falta de espacios. Ahí hay rechazo a jóvenes que no pueden estudiar. Se ha venido utilizando como pretexto para rechazar a los jóvenes de que no pasan el examen de admisión, cuando en realidad eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? 100% de inscripción a todos los jóvenes. No rechazar a los jóvenes. Ha sido muy irresponsable lo que han hecho con esta política neoliberal en la educación. Se rechazan 300,000 jóvenes cada año y en buena medida se le empuja a los jóvenes a tomar conductas antisociales. Las cárceles están llenas de jóvenes, lo acabo de expresar. De los 50,000 mexicanos asesinados, la mayoría eran jóvenes. Ese es un resultado lamentable de una política irresponsable que se ha venido imponiendo en nuestro país, solo en beneficio de minorías. Se le ha cancelado el futuro a millones de mexicanos y sobre todo a los jóvenes. Entonces tenemos que cambiar las cosas y la educación es algo fundamental. Desde luego hay que hacer cambios. No puede ser que la señora Elbester Gordillo sea la que maneje la educación en el país, en los hechos. Cuando me preguntan qué va a hacer en materia educativa, les contesto: lo primero que se va a hacer es que ya Elbester Gordillo no va a manejar la educación en el país. Okay, we have time for a few questions. You can make the questions in Spanish or English. ¿Usted tiene el aparato para la traducción? Pero van a hablar en español. Sí. Atrás hay dos. Bueno, hay muchos, pero ahí Miguel, esos dos señores. Y atrás de él. Aló, bueno, Por favor, identifíquese para que... sí, soy Jaime Hernández del Universal de México. Bienvenido, señor López Obrador. Si estoy entendiendo bien, lo que usted ha hecho aquí es presentar prácticamente su plataforma de gobierno en caso de que llegue a la presidencia. Y por tanto, y yo creo que en un ejercicio de justicia con otros políticos y candidatos que han desfilado por aquí y que se les ha preguntado una similar pregunta, yo le preguntaría: usted ya dijo que en caso de llegar, entiendo, o llegar a la presidencia de México, replantearía Estados Unidos una nueva relación, una relación que tenga más en cuenta el desarrollo, la justicia social, etcétera. Y yo creo que este punto de vista es compartido por mucha gente en el seno de la administración, pero también es muy cierto que hay otro sector que está muy preocupado por lo que está ocurriendo ahorita en México. La pregunta sería: ¿qué les va a decir a esta gente que está muy preocupada por el estado de la situación en México? ¿Va usted a pactar con los carteles? ¿Cómo va a ser con estos grupos criminales que ya están incrustados en el tejido social, en el tejido geográfico del país? Sí, mire, una aclaración pertinente. Yo estoy aquí, me invita
el Centro Wilson como representante del Movimiento Regeneración Nacional, Morena. No vengo como candidato ni como precandidato a la presidencia. Aclaro esto para que no se vaya a malinterpretar. Este planteamiento es el que tenemos en nuestro movimiento. Acabamos de dar a conocer un documento elaborado por intelectuales, por especialistas, recogiendo opiniones, puntos de vista de todos los que quisieron participar. Se llama Un nuevo proyecto de nación. Ya es un libro editado por la editorial Grijalbo. Ahí hay estos planteamientos. Yo hago aquí una síntesis de lo que nosotros proponemos. En cuanto al problema de inseguridad y de violencia, insisto, se tienen que crear oportunidades de empleo, de bienestar, mejorar la educación y atender a los jóvenes, rescatar a los jóvenes, incorporarlos al trabajo y al estudio. Esa es nuestra propuesta, en esencia, para enfrentar el flagelo de la violencia en nuestro país. Cuesta trabajo que se entienda, porque se ha venido introduciendo la idea de que se pueden resolver los problemas de origen social o económico con medidas coercitivas. Ya lo estamos viendo que eso no funciona. ¿Qué es lo que se está aplicando en México como política en materia de seguridad? Pues el uso de políticas coercitivas. No se resuelven problemas de origen económico-social solo con policías y soldados y marinos y cárceles y amenazas de mano dura y leyes más severas. Es una concepción equivocada. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. Se tiene que enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, insisto, combatiendo la pobreza y fortaleciendo valores espirituales, morales, culturales, porque también lo que se padece es de una pérdida de valores. No solo es una crisis por falta de bienes materiales, sino también por pérdida de valores. Por eso hablamos de que se requiere una transformación de la vida pública del país. Los que nos conceden algo acerca de nuestra propuesta en materia de cómo resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, dicen sí, pero eso da resultados en el mediano plazo. Pero ahora, ¿qué van a hacer? No. Si se aplica una política para atender las causas, los resultados se obtienen pronto. Aquí hay un ejemplo, hablé en mi intervención del presidente Roosevelt. Él le devolvió la confianza a su pueblo en una circunstancia muy difícil después del crack económico financiero de Estados Unidos. ¿Y qué hizo? Pues puso a trabajar a la gente, decretó y llevó a la práctica el empleo pleno, reactivó la economía, creó trabajo para muchos y así sacó adelante a este país. Es algo parecido a lo que se tiene que hacer en México en la actualidad. Crea una atmósfera nueva de progreso, de bienestar, de oportunidades. En nada hay vacíos. Podemos convenir en eso.
Se habla mucho de que en política no hay vacíos de poder, que siempre se llenan. Bueno, pensemos que si no se va por los jóvenes, si no se rescata a los jóvenes, llegan otros a hacerles propuestas para que tomen el camino de las conductas antisociales. Estamos hablando de millones de jóvenes sin trabajo, sin estudio. Entonces hay que actuar ya, y esa es la mejor manera de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Desde luego, hay que combatir la corrupción, hay que profesionalizar a la policía, hay que mejorar los sueldos de los policías, tiene que haber coordinación, tiene que atenderse el problema todos los días, de manera permanente. No se puede delegar. Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y todos los días, incluyendo sábado y domingo, a las 6 de la mañana tenía una reunión con los integrantes del Gabinete de Seguridad, el procurador, el secretario de Gobierno, el jefe de la policía. Recibíamos el parte policiaco de las últimas 24 horas. Sabíamos qué delitos se cometían en los distintos barrios, colonias de la ciudad, y se tomaban decisiones. Esto no puede tratarse como si fuese cualquier asunto. No se puede delegar ni se puede resolver sin el trabajo permanente. Pero eso es complementario de todas maneras. Lo fundamental es atender las causas. ¿Por qué llegamos a esta situación de decadencia, a este estallido de odio, de resentimiento? Pues hay que ver las causas. Y suele pasar de que no queremos reparar, no queremos detenernos en que no ha habido crecimiento económico en el país, de eso no se habla. Raro sería que no hubiese inseguridad y violencia después de 28 años sin crecimiento económico, sin generar empleos. Entonces, hay que atender las causas. There's one more question behind there. Jesus Esquivel, then we'll come over on this side. Jesús Esquivel de la revista Proceso. Yo tengo dos preguntas. Una muy rápida respecto a lo que está ocurriendo en el país en estos momentos y de lo cual ya se expresó Ebrard. ¿Qué opina usted de las coaliciones políticas para sacar adelante proyectos de gobierno en el Congreso Federal? Ebrard dice que sí, que si no se hace incluso el PRI va a llegar a la presidencia. Quisiera que contestara eso. Y lo segundo, usted habla, o más bien señala la falta de una política económica estructural de los últimos 28 años, pero sobre todo acentuada en este sexenio por la violencia e inseguridad que hay en nuestro país. La pregunta que le quiero hacer es, ¿usted considera que es justo por temas de justicia que los mexicanos pedimos, de que siempre salen gobiernos y aunque se conocen acciones, nunca se hace nada en contra del Poder Ejecutivo, que sea necesario llevar a Calderón ante las Cortes por los muertos que ha habido durante su sexenio en México? Bueno, sobre lo de las coaliciones, yo tengo una postura clara. Creo que no debemos de permitir o no podemos dejarnos engañar con coaliciones o disfraces que representen en el fondo lo mismo. Lo acabo de decir en un desayuno que tuvimos. Yo creo que si no hay un cambio de régimen, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. Así de claro y categórico. Este régimen ya se pudrió
ya dio de sí. Ya no se puede esperar nada bueno y no tenemos más que llevar a cabo una renovación tajante de la vida pública en todos los órdenes. Cambio en la política económica porque no ha funcionado, cambio en la forma de hacer política, cambio en lo social, buscar una convivencia social más humana, más justa, más igualitaria, y lo que también ya expresé, fortalecer los valores. Por eso hablo de una transformación. Y es muy claro que los que mandan en México, los que realmente mandan, no quieren ningún cambio. Porque a ellos, aunque le vaya mal al país y aunque le vaya mal al pueblo, siempre les va bien. Y ellos son los que dominan y tienen, entre otras cosas, el control tanto del PRI como del PAN. Y usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. Ahora, por ejemplo, como ya no les funciona el PAN, aunque ya no les sirve Calderón, aunque ellos lo impusieron, ahora la apuesta es al regreso del PRI, haciendo creer, tratando de engañar que si regresa el PRI se van a resolver los grandes y graves problemas nacionales. Cuando lo cierto es que los dos partidos son instrumentos de los que realmente mandan en el país. Es el llamado gatopardismo. Eso que en apariencia las cosas cambian para seguir igual. Entonces, nosotros no podemos ir en alianza, coalición, ni con el PRI ni con el PAN. Nosotros estamos intentando abrir un camino del todo nuevo. Ya no a la simulación, ya no al engaño, ya no a más de lo mismo. Así, con toda franqueza, lo expresamos. Esa es nuestra postura. Acerca de enjuiciar a Calderón, nosotros lo que buscamos es justicia, no venganza. Nosotros queremos inaugurar una etapa nueva en nuestro país. No nos mueve el rencor, el odio. Lo que queremos es sacar a México del atolladero en que se encuentra. Lo que queremos es ver hacia adelante. Y crear condiciones distintas, actuar con el ejemplo, llegar a un acuerdo con todos. No va a haber persecución cuando triunfe nuestro movimiento. Lo que va a haber, que no es poca cosa, es que ya no van a mandar los que ahora se han dedicado a saquear al país. Va a haber un gobierno verdaderamente democrático, un gobierno del pueblo para el pueblo, que distribuya con justicia las riquezas de la nación, que mejore las condiciones de vida, que garantice la tranquilidad y la paz para todos los mexicanos. Eso es lo que podemos decir. Alex, we have a question right over here. Gracias. Kevin Hall, corresponsal con periódicos McClatchy y el Miami Herald. Una pregunta concreta y uno más de teoría. La concreta, usted habló de 5 refinerías, no han construido en México en 30 años una refinería, en Estados Unidos tampoco. Cuestan mucho y hay una lista de espera de 10 años para el coker, las partes más claves. ¿Usted contempla qué tan rápido puede construir los 5, cuánto cuesta y dónde van a financiarlos, con qué recurso a financiar? Y la pregunta más de teoría, usted habló del abandono del campo, que la gente de Oaxaca, Chiapas, Tabasco están yendo a la frontera que no hay nada en el campo. Otra posibilidad es porque $1 vale entre 11 y 13 pesos. Si realmente el dólar sigue con su valor contra el peso, ¿será más razonable adoptar el dólar, dolarizar la economía mexicana?
y si no, adoptar una moneda común, porque parece que lo que anima a los mexicanos a ir a Estados Unidos no es trabajo, es el dólar. Bueno, en cuanto al petróleo, el transformar la materia prima es lo más adecuado, el darle valor agregado a la materia prima. Sin embargo, para justificar la compra de combustibles, porque es un negocio de los de arriba, nadie sabe en México quién compra la gasolina en el extranjero, ni a qué precio, ni cómo se distribuye. Claro que a ellos no les conviene que se construyan las refinerías en el país, pero ese de juicio práctico el que es más conveniente darle valor agregado a la materia prima. No se vende igual un barril de petróleo crudo que un barril de gasolinas. Además se da empleo en el país. Aquí habría que pensar solo en lo que nos cuesta el flete de los combustibles. En el caso de las gasolinas, estamos hablando de 400,000 barriles diarios que se importan y 120,000 barriles diarios de diésel. Tienen costos de transporte, de traslado, de flete, estos combustibles, en el caso de las gasolinas, hasta de 2 pesos por litro. Si nos ahorramos eso, hemos hecho las cuentas y estaríamos al año teniendo fondos para construir una nueva refinería de 8 o 10 mil millones de pesos por refinería. O sea, sí es posible el financiamiento. Acerca de por qué vienen los mexicanos, vienen por trabajo y en efecto hay algo de razón en lo que plantea, o sea, no algo de razón, vienen porque no hay trabajo en nuestro país y también porque lo que ganan en México ya lo estamos viendo en el dato que di. El 70% de la población económicamente activa tiene ingresos menores a 3 salarios mínimos, a $13 diarios. Entonces vienen también porque quieren obtener un mejor sueldo. El salario mínimo de México es 10 veces menos que el salario mínimo en Estados Unidos. Pero consideramos que debemos de buscar en México resolver tanto el problema de la falta de trabajo como el que mejoren los salarios. No pensamos que la opción sea apostar a la migración o alentarla como se ha venido haciendo en los últimos tiempos. Hubo un presidente que, no voy a mencionar su nombre, que es preferible olvidar, que llegó a decir que había que preparar a los mexicanos para que vinieran a trabajar a Estados Unidos. Es pues rendirnos, abdicar, ¿sí?, hacer un país libre, soberano, en donde los mexicanos puedan vivir, trabajar, ser felices. Hay mucho problema en México por la migración, porque se produce desintegración de las familias, se parten las familias, muchos problemas sociales que hay que tener en cuenta. En el caso del campo, por ejemplo, no es nada más ver el asunto en términos economicistas, como lo concibieron estos tecnócratas irresponsables.
que plantearon de que en un mundo globalizado se podía comprar afuera lo que se consumía en el país y dejaron sin apoyo la actividad productiva. Y el problema del abandono del campo trajo aparejados muchos problemas sociales. Es otro de los factores que incide en los problemas de inseguridad y de violencia. Entonces, sí pensamos nosotros que tiene que haber un cambio en política económica y que haya empleos y que haya mejores salarios en el país. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Quiero a la señorita aquí en su, sí, de cuadros. Y luego la señorita acá adelante, y con esas 2 vamos a tener que concluir. Buenos días, mi nombre es María José Alexander. Y bueno, por lo que entiendo de su primera respuesta, todas estas propuestas son para el movimiento Morena. Y mi pregunta entonces es, todas estas iniciativas y propuestas de este movimiento se van a implementar como asociación civil independientemente del candidato electo en el próximo sexenio, o es nada más si usted llegara a la presidencia. Gracias. Es el programa de Morena, y quien llegue a ser candidato y luego a la presidencia, si así lo decide la gente, tendría esta propuesta, este programa. Se está elaborando este proyecto pues para cambiar las cosas, porque si no sería lo mismo, es el quítate tú porque quiero yo. La ambición al poder por el poder, la ambición al dinero, y lo que buscamos es la transformación del país, porque no se va a lograr nada en nuestro país si no hay ya, insisto, una renovación tajante. Y para eso se requiere un programa. O sea, ¿qué es lo que se va a llevar a cabo cuando triunfe el movimiento? Entonces, en política económica tenemos muy claro que es indispensable impulsar actividades productivas y crear empleos. Es decir, ¿cuál es la diferencia con lo que actualmente se aplica? Pues sencillamente de que en la actualidad no se impulsan actividades productivas, ni hay una política para generar empleos. No existe nada de eso, porque tiene una visión distinta. Creen que si mantienen solo equilibrios macroeconómicos, con eso van a resolver el problema. Entonces se dejó de fomentar la actividad productiva y se creó el empleo. Entonces el planteamiento nuestro es producción y trabajo. En lo político, la propuesta nuestra es moralizar la vida pública, porque nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. Eso ha dado al traste con todo. Eso en mucho es causa de los problemas sociales. Ya no el político tradicional, fantoche, mediocre, ladrón, que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Y en lo social, buscar una convivencia más justa, porque es monstruosa la desigualdad que hay en nuestro país. Unos cuantos lo tienen todo. Aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo. Y millones de mexicanos carecen hasta de lo más indispensable. Parte el alma recorrer el país y ver la pobreza que hay en México. Entonces tiene que cambiar eso. Tenemos que procurar pues, que no haya tanta desigualdad, darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje. Y, insisto, un cambio también en cuanto a lo espiritual y moral, porque al mismo tiempo
que se les han cerrado las puertas a los jóvenes, que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio, se ha venido induciendo un estilo de vida en donde vale el que tiene, donde lo importante es la ropa de marca, las alhajas, los buenos carros, el lujo barato. Y se tiene que insistir en que el hombre, la mujer vale por su generosidad, por su trabajo, que la felicidad no es acumular bienes materiales, no es acumular riquezas, que la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con el prójimo, que esa es la verdadera felicidad. Entonces hay que trabajar eso, la mitad es lo material y la otra mitad es el fortalecimiento de valores. Entonces ese es nuestro planteamiento, porque sentimos que no se va a resolver el problema nada más con lograr que haya crecimiento económico y que haya empleo. Se requiere también atender la parte espiritual. No solo de pan vive el hombre. Ok, si nos permite una última pregunta antes de finalizar. Por favor, identifíquese. Sí, soy la doctora Rosa Aurora Chávez Eckel, directora del Washington International Center for Creativity y egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, yo quiero decir que tanto en México como en Estados Unidos, los mexicanos queremos recuperar la dignidad y queremos contribuir al crecimiento económico y cultural. Y queremos dejar de vivir con miedo a la violencia y volver a sentir que recuperamos un país donde hay oportunidades para nuestros hijos. Y es todo un honor estar con Andrés Manuel López Obrador y estar con la Morena. Pues esa es la mejor despedida. ¿Ya para qué hablamos más? Gracias, licenciado. Muchas gracias. Mira, sí. ¿Una más? No. A ver. ¿Ah? Sí, yo creo que vamos a, porque van a usar esta sala ahorita en unos 10 minutos y creo que va a haber oportunidades afuera. Queremos expresar una vez más nuestro agradecimiento al licenciado López Obrador por haber estado aquí con nosotros en Washington, agradecer a Peter Haken su participación desde el Inter-American Dialogue. Queremos invitarle nuevamente en día, momento, hora, año que a usted le interese estar acá, que tiene un espacio abierto para un diálogo honesto y abierto con el pueblo mexicano. Muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias.